Vamos a abrir hoy el shiur con un mashal, con un ejemplo que trae Rab Nachman de Breslev. Rab Nachman de Breslev cuenta que había un feudo, un condado en el cual había un rey con un primer ministro que era su mano derecha. Este primer ministro pidió al rey una audiencia de urgencia. Se reunieron, el rey lo recibió como lo hacía todos los días para hacer un chequeo de las situaciones diarias que ocurrían en el lugar, y se encontró con una sorpresa que era que el primer ministro vino a contarle de que toda la producción de trigo que iba a haber ese año había sido contaminada, se había echado a perder, y que no iba a haber directamente, no iba a haber trigo, no iba a haber pan para la gente. No solamente esto, sino que la persona que iba a comer, iba a ingerir este trigo, iba a perder su equilibrio mental, iba a enloquecerse. Entonces se sentaron a pensar qué hacer. Si ellos divulgaban esta noticia delante de la gente, que la persona que comía trigo iba a perder su razón, se habría producido una debacle, quizá un golpe de estado, diríamos nosotros. Pero si no lo decían, las personas iban a enloquecerse, no sabían qué hacer. Hasta que el rey se le ocurrió y dijo así: vamos a hacer algo. No digamos a nadie que la gente coma, no pueden estar sin comer pan, pero vamos a comer nosotros también. El primer ministro le preguntó: señor rey, ¿vamos a enloquecernos también? Y el rey le contestó: vamos a colocarnos una marca en la frente. Vamos a agarrar un fibrón rojo, vamos a hacernos una marca en la frente para que cuando nos enloquezcamos, que perdamos la razón, sepamos que estamos locos. Entonces dice Rab Nachman de Breslev: de acá nosotros sacamos un aprendizaje de una situación diaria que enfrentamos con gran frecuencia. Estamos inmersos en una situación que no es coherente, sin embargo no podemos zafar de ella. El rey y el primer ministro saben que deben comer pan para sostenerse, pero este pan va a terminar enloqueciéndolos. De la misma manera nosotros vivimos en un mundo que es el mundo del tener. El mundo del tener es la persecución de los bienes materiales, y es una situación que un poco se recibe por la educación que tuvimos en nuestras casas, por la influencia del entorno, por nuestras parejas. Es casi imposible esperar de que nosotros podamos huir de este mundo del tener. Debemos convivir con él, pero por lo menos vamos a intentar en esta clase hacernos esta marca en la frente. O sea, tener la conciencia de que aunque debemos estar inmersos en él, no es realmente el mejor camino. La famosa ecuación que hacían los pensadores, los filósofos hace milenios atrás, en la famosa Grecia de Platón y Sócrates, ellos preguntaban to be or not to be, ser o no ser. Esta era la gran pregunta en la persona. Hoy en día, obviamente la pregunta no es to be or not to be, ser o no ser, sino es to be or to have, ser o tener. Básicamente nosotros entendemos que todo tiempo que nosotros tenemos, somos, existimos. Todo tiempo que nosotros no tenemos, dejamos de ser, dejamos de existir. Como se imaginarán, esto es altamente conflictivo, básicamente porque la persona termina identificándose con sus posesiones materiales. Por ese motivo vamos a encontrar personas que entran en situación de angustia violenta o de crisis, de ira, de irritabilidad, quizá porque nosotros le rompemos un poco el auto o rompemos alguna de sus posesiones, porque ellos se identifican, ellos son realmente la cosa que tienen. En vez de tomar el oficio, el trabajo, la profesión que nosotros tenemos como una herramienta para poder ganar el sustento en forma honorable, ellos se identifican con esta herramienta. O sea, que el mundo admira, por ejemplo, a los emprendedores. Personas que tienen emprendimientos y pymes y pequeñas empresas y trabajan y tienen iniciativa en estas cosas, cosa que es maravilloso. Pero hay que aclarar un punto. Nosotros no somos emprendedores. Usted no es un emprendedor aunque tenga una empresa exitosa. Usted es alguien que tiene un emprendimiento. Tener un emprendimiento quiere decir que el emprendimiento está disociado con mi yo. Ser un emprendedor quiere decir que yo estoy aunando el emprendimiento con mi yo interior. Esto es un peligro muy grave, porque en algún momento de mi ancianidad ya no voy a tener ni la claridad mental ni la habilidad manual para manejar las cosas, y si yo dejo de poder hacer mi oficio y yo me identificaba con mi oficio, automáticamente entonces voy a dejar de ser. No solamente esto, sino que es común
de escuchar la depresión de los jubilados, personas que trabajaron toda su vida y ahora ya cierran la persiana de su negocio, se sientan. Básicamente la depresión, la sensación de angustia viene atada a la incapacidad de poder enfocarse en ellos mismos. ¿Por qué? Porque toda su vida se enfocaron y se identificaron con su actividad. Al no poder hacerla más, automáticamente dejan de existir. En verdad, este dilema tan interesante, to be o to have, ser o tener, es quizá uno de los desafíos más importantes que enfrentamos en el día a día. El dilema, la pregunta sería entonces, ¿cuanto más tengo, más soy? ¿O cuanto más tengo, más quiero? Es muy conocido el Pirkei Avot, que trae y explica que la persona que tiene 100 quiere 200, y 200, 400, 400, 800. O sea que es una ambición en forma exponencial. Nosotros conocemos muchos tipos de ambiciones. Habitualmente a la persona ambiciosa se la alaba, se la reconoce y se la aplaude. Y el ambicioso es alguien que quiere incorporar dentro de él o apoderarse de cosas que están fuera de su entorno, sea autos, departamentos, parejas. Hay ambiciones emocionales, hay ambiciones culturales. Yo quiero incorporar en mí cosas que no pertenecen a mí. Este ambicioso básicamente es aplaudido y envidiado por la generación en general. Sin embargo, hay otro tipo de ambicioso, que es el ambicioso quizá una persona hambrienta. Una persona hambrienta que hace un día que no hace ingestas, él quiere comer. Comer significa incorporar cosas externas a él dentro de su cuerpo. También diríamos que es un ambicioso por comida. La ambición es este estado en el cual yo quiero que cosas que están fuera de mí pasen a formar parte de mí. Sin embargo, nosotros al ambicioso por comida nos da mucha lástima. Una persona hambrienta que quiere comer nos da mucha pena y nos sentamos y nos preocupamos por darle sus necesidades básicas. Sin embargo, al ambicioso por cosas materiales nosotros lo aplaudimos y pasa a ser casi como un modelo a seguir. Entonces la pregunta es inversa. El ambicioso por comida, a nivel fisiológico, hay un reflejo de saciedad en el cual la persona incorpora los alimentos y ya no tiene más hambre. En algún momento el ambicioso por comida va a calmar su angustia, su hambre. Sin embargo, el ambicioso de cosas materiales jamás calma su ansiedad. Como dice el Pirkei Avot, por más que él ingiera y adquiera e incorpore las cosas materiales que él quiere, sistemáticamente va a tener más hambre. Y la pregunta es ¿por qué? El Pirkei Avot nos habla a nosotros de un concepto exponencial. No dijimos 100, 200, 200, 300, dijimos 200, 400, 400, 800. Es una progresión exponencial. Entonces, deberíamos preguntarnos ¿por qué funciona así? ¿Por qué es así? El hombre está formado por una dualidad. Esta dualidad es cuerpo y alma. El cuerpo necesita básicamente un combustible material, comida, agua. Y el alma necesita básicamente un combustible espiritual. El alma no entiende de cosas materiales. El alma no entiende de autos, casas y viajes. En cambio, el cuerpo tampoco entiende demasiado de estas cosas. Imagínense ustedes que después de finalizado Yom Kippur, que las personas están hambrientas y no comimos aún, entonces vamos a sentarnos con los hambrientos a regalarles un shiur de Torah. Vamos a darle alimento espiritual al alma, alimento espiritual al cuerpo. Sin embargo, el cuerpo va a necesitar comer. Esta carga espiritual que están recibiendo no les sirve para calmar su hambre. El cuerpo necesita cosas materiales. De la misma forma, en forma inversa, el alma no come cosas materiales. Entonces, una persona que no dedica un tiempo a su mundo espiritual, sistemáticamente empieza a sentir una sensación de vacío interior, una sensación de angustia, de vacío existencial, y él no sabe explicar por qué es esto. Entonces hace una lectura errónea y ahora, para calmar su angustia, dice, ¿será que quizás deberemos cambiar el auto o cambiar el decorado de nuestra casa o mudarnos o adquirir más cosas, cambiar el moblaje del departamento? Y él piensa que de esta manera va a calmar su angustia interior. Y la angustia interior es provocada porque está inmerso en un mundo material y no le da de comer asiduamente a su neshama, a su alma, que no entiende de cosas materiales, sino que entiende de cosas espirituales. Y cuanto más incorpora,
más sensación de angustia tiene, porque el alma sigue hambrienta. Entonces, llega un momento en el cual alguien se le acerca o abre un libro de Torá, empieza a nutrir su mundo espiritual y ahora empieza a sentir en forma increíble que empieza a saciarse. Este vacío interior empieza a ceder y empieza a sentirse bien. Entonces, no es el camino aumentar la lectura, aumentar en forma geométrica las posiciones materiales, sino que es básicamente dar de comer al alma lo que el alma come, que son conceptos espirituales, estudio, entrega, ayuda comunitaria. Estas cosas los hacen sentir básicamente bien. Ahora, hay situaciones en las cuales se presentan absurdos. O sea, el mundo del tener tiene básicamente tres absurdos. Un absurdo es que la persona no valora lo que tiene. Básicamente, ¿por qué? Porque es todo como una ilusión. Yo persigo algo por el placer de perseguirlo y cuando lo alcanzo, sistemáticamente la emoción pierde y se recicla, se renueva tras una meta material nueva. Es como que, como diríamos, como una vez alguien dijo, cuánto tiempo dura la emoción por un auto nuevo, y en verdad dura el tiempo que dura el olor de los tapizados. Una vez que el olor de los tapizados va desapareciendo, mi emoción va desapareciendo exactamente igual. El segundo absurdo es no solamente que yo no valoro lo que tengo, sino que yo quiero tener lo que el otro tiene. Sistemáticamente voy a sentirme en sensación de inferioridad, porque al ver la posición que el otro tiene, quizás sea mayor que la mía, yo estoy sintiendo de que si yo tuviera lo que el otro tiene, entonces estaría más tranquilo. Y el tercer absurdo, que es el absurdo de los absurdos, es que la persona no tolera que el otro tenga lo que él tiene. O sea que no solamente que el mundo del tener me hace correr tras los placeres materiales, sino que me exige exclusividad. Imagínense ustedes una mujer que prepara, confecciona con una modista muy famosa su mejor vestido para la fiesta del casamiento de sus hijos, ingresa en ese lugar, le aseguraron que es un modelo sui generis, pagó una fortuna por esto, ingresa al lugar y ahora se encuentra con una mujer exactamente igual vestida. La sensación de angustia es muy grande, el mismo modelo, el mismo color, las mismas sensaciones, la sensación de angustia de esta mujer será muy grande y si le preguntamos qué pasa, en verdad su vestido no fue roto, ni fue manchado, ni fue ajado, sin embargo hay otro que tiene lo mismo que ella tiene. Imagínense, esta cosa no es patrimonio solamente de las mujeres, como la gente piensa erróneamente, ni es una característica femenina. Imagínense ustedes un hombre que compra un auto 0 kilómetro de un modelo especial, con un color especial, y lo estaciona en el garaje de su edificio. Y cuando va a buscar el auto para salir, encuentra que al lado el vecino compró el mismo auto del mismo color. Automáticamente él va a pensar que el vecino tiene algo contra él. ¿Por qué compró el mismo auto y exactamente el mismo color y encima lo estaciona al lado de él? Entonces, estos absurdos prácticamente son contagios, son situaciones sociales que fueron incorporándose en nosotros. Estas cosas que son importantes de estudiar, básicamente son necesarias para completarnos como personas. Estos hábitos erróneos no eran patrimonio de Am Israel, solamente que nosotros estamos inmersos en un mundo totalmente materialista, narcisista, en el cual estos condimentos, estos aspectos se nos pegan a nosotros casi sin darnos cuenta. Recuerden lo que dijimos al comienzo de la clase, el objetivo difícilmente sea manejar, apartarnos del mundo del tener. El objetivo básicamente va a ser recordar que es una necesidad, pero que deberíamos ejercer un cierto control para poder manejarla, para que el mundo del tener se transforme en un trampolín para el mundo del ser y no se transforme en un objetivo final. Hay situaciones en las cuales el mundo del tener pierde totalmente su influencia sobre nosotros. Son situaciones extremas. Ustedes saben, es muy conocido lo que ocurrió en el famoso y fatídico 11 de septiembre del 2001 con las Torres Gemelas en Manhattan. Dicen que las Torres Gemelas fueron cayéndose en forma paulatina, el fuego subía de abajo hacia arriba, y las personas que estaban en los pisos más altos tuvieron quizá algunos minutos para percibir su situación dramática. En esos minutos
Hay historias apasionantes, increíbles, emotivas, de personas que abrieron sus celulares y hablaron a sus familias, solamente para despedirse, para decir que los querían y que estaban yéndose de este mundo físico. Quizá, no lo sabemos, pero es posible. 15 minutos antes que la debacle ocurriera, las mismas personas estaban llamando al banco para ver qué pasaba con su rojo, o estaban llamando al mecánico para ver qué pasaba con su auto, o estaban preocupados por su tener material. En el momento en el cual la persona siente que deja este mundo físico, sistemáticamente toda la nebulosa material pasa a un segundo plano, desaparece totalmente. En ese momento final, lo haré en una situación dramática, las personas no se acuerdan ni del rojo bancario ni de las carencias, sino que llaman a sus seres queridos para despedirse de ellos. El mundo del ser pasa a tener preeminencia y no hay mundo del tener que pueda bloquear esta sensación. Entonces, le preguntaríamos a cualquier persona lógica, ¿cómo querría que lo recuerden? Si nosotros pudiéramos elegir, ¿cómo querrían que nos recuerden nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos? ¿Qué nombre querríamos dejar? Seguramente que no nos importaría dejar un nombre de personas que tenían grandes posesiones, departamentos, autos o ropas exóticas. Sí nos importaría que nos recuerden como personas correctas, personas cálidas, personas educadas, personas espirituales. Entonces, nosotros ansiamos que nos recuerden por el mundo del ser. Sin embargo, en la práctica vivimos exactamente al revés. Vivimos corriendo e inmersos en el mundo del tener. Y este sería el desafío de esta clase, intentar ver cómo podemos hacer nosotros para trabajar por un mundo que se va a mantener y no poner los esfuerzos en un mundo que va a desaparecer. Es muy conocido, hay un mashal, hay un ejemplo, una historia, un masé, entiendo que no es un masé shiayá, no es un masé real, pero es muy ilustrativo. Un hombre que falleció y dejó a sus hijos un mandato. El mandato era que lo entierren con las medias, que hagan la kibudá con las medias puestas. Entonces, los hijos se acercan al Rab y le dicen, mire Rab, nosotros entendemos que por alajá, por ley judía, esto no está permitido, pero usted sabe, fue la última voluntad de nuestro papá. El Rab les explica que es imposible, que no pueden permitir una cosa así, por alajá no se puede enterrar a una persona con ropas. Y bueno, entre el sí y que el no, terminan obviamente aceptando la palabra del Rab. Este señor es enterrado de acuerdo al alajá como corresponde, sin medias. Y cuando vuelven del Bet Haim del cementerio se encuentran con una segunda carta del padre. Ahí el padre les dice, queridos hijos, sé que me enterraron sin medias. La halajá no permite enterrar con medias. Pero quería dejarles un mensaje. El mensaje es que ni con las medias puestas se van a ir de este mundo. Nosotros debemos entender que el mundo del tener es una necesidad, es un trampolín, pero debe ser usado como un medio y no como un fin. A esta altura del shiur deberíamos aclarar un aspecto. Quizá algunos confundan y entiendan de que a mayor mundo espiritual, mayores carencias, o las personas que abrazan un mundo espiritual se transforman en personas pobres y lastimosas, y muy lejos el concepto de lo que estamos nosotros hablando. El dinero o lo material para el judaísmo es kodesh, tiene santidad y debe ser usado de la mejor, ganado y usado de la forma más correcta posible. Pero tiene santidad todo tiempo, que es un intermediario hacia, un intermediario por. El mundo material puede ser elevado a niveles de santidad cuando yo lo utilizo para cosas de kodesh, o sea, trabajo 10 horas por día y ese trabajo me permite comer kasher en mi casa, mandar a mis hijos a una escuela judía donde aprendan Torah y Mitzvot y desarrollar una vida con santidad. Pero si es por el objetivo final, seguramente que está equivocado. Quiero compartir con ustedes ahora una encuesta muy interesante que salió publicada en el New York Times en agosto del año 2002. Ahí encuestaron unas 5.000 familias aproximadamente en Pensilvania. Estas 5.000 familias pertenecían un tercio a la clase alta, un tercio a la clase media y un tercio a la clase baja. Y le preguntaron si estaban satisfechos con sus posesiones materiales. Si la respuesta era no, hacían una segunda pregunta, que era si percibían tensión familiar por esto. O sea, que si no estaban
conformes con sus posesiones materiales, y esto le provocaba una discordia hogareña o no le provocaba una discordia hogareña. El resultado es impactante. La encuesta dice que solamente el 6% de las personas dijeron estamos satisfechos con nuestras posesiones materiales, ángeles. El 94% dijo que no. Lo más interesante fue que de este 94% que dijeron que no, el 50% correspondían a la clase alta y a la clase media alta y clase alta. Y de este 50%, de este 94% que dijeron que no, el 73% reconocieron en la segunda pregunta de que esta carencia material les provocaba tensiones familiares. Y le preguntaron, ¿qué tensiones familiares notan? Esta carencia, una persona de clase alta, el 50% de gente de clase alta sintió que necesitaban más cosas. Y ellos dijeron tres. Dijeron que ansiaban vacacionar fuera de los Estados Unidos, no siempre vacacionar en los Estados Unidos, que estaban cansados de esto, o que no estaban desilusionados porque no podían acceder a cambiar su vestuario con más frecuencia, a cambiar su ropa con más frecuencia. Entonces, las personas de mayor poder adquisitivo terminaron siendo las más insaciables. La encuesta concluye diciendo así, algo conocido por todos: la atención no es fruto del nivel de necesidad, sino de la necesidad misma. La misma sensación de necesidad es lo que dispara la atención y no el nivel de necesidad. Básicamente porque la mitad eran personas de clase media alta con las necesidades básicas cubiertas. Existe un tener existencial. Por ejemplo, vestirnos, pagar la luz, los impuestos, comer las cosas. Habitualmente la mayoría de las personas tenemos, gracias a Dios, tenemos cubiertas las necesidades existenciales. Las angustias y las sensaciones de carencia, como dice aquí, básicamente son disparadas por necesidades no existenciales. No podemos permitirnos a nosotros que necesidades no existenciales terminen alterando nuestros estados anímicos. Ahora bien, de acá podemos entonces concluir de que no es pobre el que menos tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Imagínense ustedes a alguien que tiene un mobiliario, tiene un auto, tiene algo material que ya tiene más de 10, 12, 15 años de antigüedad. Esta persona puede llegar a sentir o puede recibir la presión externa de cambiar y renovarse. Sin embargo, él va a decirnos a nosotros que no lo necesita, que está perfectamente bien así, no necesita embarcarse en créditos, en deudas, pero la presión social va a ser tan grande que difícilmente pueda resistirlo. Este es la famosa ecuación, Yesh li Kol, Yesh li Rab, el famoso encuentro que hubo entre Jacob y Esab, dos personajes antagónicos, dos hermanos mellizos que siguieron caminos antagónicos. Cuando se encuentran, Jacob le dice a Esab, Yesh li Kol, yo tengo todo. Y Esab le contesta, Yesh li Rab, yo tengo mucho. Para la persona que siempre ansía más, nunca tiene todo, siempre tiene mucho. Para Jacob, que es una persona espiritual, que es el símbolo del mundo del ser, tener, no importa cuánto tenga, al ser que no siente necesidades, es la persona que tiene todo, no solamente que tiene mucho. Es muy conocida, una vez le fueron a preguntar al Hafez Haim, un talmid del Hafez Haim era un comerciante, una persona muy exitosa en sus labores, y fue a preguntar al Hafez Haim que le habían hecho una propuesta muy interesante. Él ya tenía 2 o 3 negocios en Radin y fuera de Radin, en Rusia, que le iba muy bien, con mucha verajá, y realmente estaba muy contento con esto, pero se acercó un socio y le ofreció abrir 3 sucursales más. Con estas 3 sucursales más iba a poder duplicar prácticamente sus ingresos. Entonces eso implicaría mayor estrés, mayor trabajo, más horas dedicado a la actividad comercial, menos tiempo con su familia. Y le preguntó al Hafez Haim qué hacer. El Hafez Haim le dijo, estás bien, ¿por qué necesitas abrir 3 sucursales más? Baruch Hashem, tenés todas las necesidades cubiertas. El hombre le contestó, pero Rab, usted no entiende, si yo abro 3 sucursales más, voy a poder duplicar mis ingresos.
El Hafez Haim quedó mirándolo y le dijo, ¿qué vas a ganar con duplicar los ingresos? Cuando dupliques tus ingresos vas a querer cuadriplicarlos. Cuando los cuadripliques vas a querer tener el doble aún. Es una carrera sin retorno. Este mundo, el mundo del tener, si bien hay una mitzvah y tenemos todo nuestro derecho a disfrutar de las posesiones materiales y hacerlo de la mejor manera, si son con santidad, con kedushá, y podemos entregar quizá no el maser, el diezmo, sino el homesh, el 20% de nuestros ingresos. Debemos saber que es un camino de altísimo riesgo, del cual se mantienen indemnes personas especiales y elegidas. La inmensa proporción de las personas caemos en esta trampa. O sea que si yo me acostumbro a un mundo en el cual mi estatus material y de vida es muy alto, y puedo hacerlo, difícilmente después yo pueda ir para atrás. Por eso la Torah dice que el derech de la Torah es pat bemelach, el camino de la Torah es pan con sal, agua, un lugar para dormir, un techo, y no más que esto. Las personas erróneamente leen este mensaje como un mensaje masoquista. O sea que yo debo tener pan con sal, un poco de agua, un lugar para dormir, un techo sobre mi cabeza y no más que esto. Y si salgo de este margen, estaría como incurriendo en un error. Es un error muy grande pensar así. La Torah me dice así: si la persona tiene un mundo material y un sustento amplio y abundante, en buena hora hay obligación que lo tenga y lo disfrute con alegría. Sin embargo, debe saber que el día que su matzab, su realidad se invierta y él pase a tener pat bemelach, pan con sal y agua, la sonrisa no debe borrársele de su cara. Entonces, tenemos derecho a participar y a disfrutar de las cosas hermosas de la vida que Hashem nos da, pero debemos estar preparados para no identificarnos con ellas y para estar listos de mantener nuestra alegría si existe o si ocurre la posibilidad de que lo perdamos, que nadie puede saber qué va a pasar con cada uno de nosotros en el día de mañana. Ahora bien, esta credencial del mundo del tener, que todos tenemos pero que nadie quiere tener, socios vitalicios, depende básicamente de tres factores. Es un trípode, es una mesa de tres patas, y vamos a intentar ver cuál de las tres patas es la más importante, la más peligrosa. Una persona pasa a formar parte del mundo del tener o del mundo del ser con tres aspectos. Un aspecto es el modelo de la casa paterna. ¿Cómo eran mis padres? ¿Qué mamé yo en la casa de mis padres? Vamos a ver uno por uno despacio. El segundo punto es el rol de la pareja. ¿Con quién formé un hogar? ¿Qué enfoque tienes? Es una persona que pertenece al tu bio, tu hab. ¿Quién es? Y el tercer punto, la influencia del entorno, de mis amistades. De los tres puntos, por lejos, la influencia del entorno termina siendo decisivo. Por más que en mi casa me enseñaron que la persona no debe correrse tras sus bienes materiales, y tuve la dicha de tener una persona a mi lado de que también estaba en la misma sintonía, si el entorno que nos rodea son personas que solamente hablan de autos, departamentos, viajes y ropa, difícilmente yo pueda sostenerme. Cuando hablamos del modelo de la casa paterna, nos estamos enfocando en mochilas, como traen los Balei Musar. Así como existen mochilas materiales, nosotros colocábamos en las mochilas de nuestros chicos, o nos ponían nuestras mamás, la merienda cuando íbamos al GAN, y el cuadernito y el jabón y las cosas. También existen mochilas espirituales. Nosotros dejamos mensajes impresos en nuestros chicos que lo van a llevar toda su vida. Del modelo que vieron en sus casas es el modelo que ellos tienen impreso para intentar replicar en sus hogares futuros. Entonces nadie va a decirle a un hijo, una persona coherente, que debe luchar y trepar para comprarse 4 Rolls Royce. Nadie va a hacer una cosa así. Sin embargo, lo hacemos no en forma explícita, sino que lo hacemos en forma subliminal sin darnos cuenta. Pensemos, volvemos de una jatuná, de una jupá. Bailamos con los novios. ¿Cuál es el tema más común que se habla en una casa cuando se vuelve de un casamiento? La ropa de la novia, la ropa de la familia, el servicio de comida. Todas estas cosas que obviamente forman parte del folclore de lo que es una jupá, dejan un mensaje que puede llegar a ser negativo en personas que están construyendo sus conceptos, personas que están básicamente en la primera infancia, nuestros hijos.
Quiere decir entonces que en vez de pensar si Besamea Hatán Bekalá, si alegramos a los novios, o cómo estaban los novios, qué hicimos, si bailamos con ellos para alegrarlos, estamos hablando sistemáticamente del aspecto material del momento. O transformar el día en un día de angustias porque quizás se rompió algo muy importante o porque pasó algo con el auto. Obviamente que son problemas que debemos tener y no queremos tener, pero no podemos transformar esto en el momento más importante de lo que representa lo que es el clima en un hogar disparado por un tema material. El rol de la pareja es muy importante también, ¿no? Básicamente, si nosotros entendemos que esta persona, dos personas que pertenecen al mundo del ser, obviamente que las pruebas económicas son nisionot, pruebas muy difíciles. Sin embargo, cuando las personas entienden que no valen por lo que tienen, sistemáticamente mantienen su autoestima. Cuando alguien siente de que el valor va atado al patrimonio, entonces la autoestima se destruye y estas personas empiezan a tener problemas de relación severos. Por ese motivo es muy importante lo que nosotros tanto sabemos, pero que tanto hay que repetir, que si hay algo que depende del Shamaim en forma absoluta es la Parnasá. La Parnasá del sustento y los patrimonios, la riqueza y la pobreza son designios divinos sobre los cuales no tenemos ningún tipo de injerencia, más que el Ishtadrut, el esfuerzo físico que debemos hacer diariamente para que esta cosa que fue decretada sobre nosotros nos llegue a nuestros bolsillos. El punto tercero, como dijimos al comienzo, es el punto más importante, que tiene que ver con el entorno social. Independientemente del nivel de convencimiento que nosotros tengamos del mundo del ser, el rodearnos de estas personas que tienen básicamente el ojo puesto en lo material, sistemáticamente va a terminar influenciándonos. Imagínense ustedes nuestros hijos volviendo de las escuelas contándonos que sus amigos cambiaron los autos, que van a hacer viajes a Orlando y van a cambiar sus casas y van a mudarse, y nosotros estamos siempre en la misma situación de estancamiento. ¿Cuántos papás y cuántas mamás pueden enfrentar estas preguntas de sus hijos sin angustiarse? No solamente que deberíamos enfrentarlas sin angustiarnos, sino que deberíamos enseñarle que su valor personal no pasa básicamente por las posesiones, pero el entorno social es determinante, al punto tal que el Ramban, el Maimónides, escribe de que si una persona está inserta en un entorno así, debería irse a la montaña, transformarse en un ermitaño, cortar sus relaciones, porque sistemáticamente va a terminar siendo devorado por el entorno. Obviamente que a nivel pareja deberíamos preguntarnos si lo que buscamos cuando formamos un hogar es una contención emocional o es una contención económica. Obviamente que la pregunta no es pregunta, pero si la contención es económica, el mundo del tener va a hacer estragos en nosotros. Si la contención es emocional, la carencia va a ser problemática, pero vamos a poder sostener la situación. Leemos nosotros el famoso pasuk que trae: Rea nojina tati lefaneja eta jaim betamavet beta tov betarra ubajarta bajaim. Ahí está escrito, Borelán pone delante nuestro dos opciones: la vida y la muerte, eta jaim betamavet, bet atov betarra, el bien y el mal. Y después dice ubajarta bajaim, y nos aconseja elegir jaim, la vida. La pregunta es, ¿qué persona elegiría la muerte? No conocemos personas que estén equilibradas mentalmente que elijan morir. ¿Por qué hace falta decir ubajarta bajaim, elegir la vida, si en verdad la opción no es opción? Entonces, yo leí una vez un comentario muy interesante, que esta opción no es vida o muerte física, no se refiere a algo obvio que nadie va a elegir morir, pero es una ayuda, una guía en situaciones en las cuales nosotros caminamos por nebulosas, en las cuales nos parece que estamos eligiendo la vida, pero en verdad estamos caminando por un camino de alto riesgo, que es la opción entre el mundo del tener y el mundo del ser. Muchas veces sentimos que estamos vivos porque tenemos adquisiciones y nos renovamos materialmente. En ese lugar dijo, tened cuidado, bajartaba Jaim. Jaim es vida, y vida es la vida que ocurre en el mundo del ser. El mundo del ser, el mundo del tener es un mundo horizontal. El mundo del ser es un mundo vertical, en el cual las personas se construyen y van montando arriba de esta situación. Está escrito que el Mashiach va a llegar pronto en nuestros días montado sobre un atón, sobre un asna.
Este atón que leemos en la Perashá Balak, Bilam venía montado sobre este atón, representa el materialismo. En algún momento el materialismo va a estar subyugado. El Mashiach sentado sobre esta burra representa el dominio del mundo espiritual sobre el mundo material, que pronto podamos llevarlo a la práctica.